Señora Allende, Año Internacional de la Reconciliación. Se ha hablado mucho en estos últimos años en Chile sobre la necesidad de una reconciliación. ¿En qué medida comparte usted este juicio de la búsqueda, por lo menos retórica, de la reconciliación? No era la verdad, yo creo que en un proceso como el que ha vivido Chile no es tan sencillo. Yo creo que uno siempre desearía como un bien el que llegue el reencuentro. Para mí no hay tanto con reconciliación como reencuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que nos podemos reencontrar en la medida que somos capaces de compartir que, por ejemplo, nunca más un golpe de Estado, nunca más convocar a las Fuerzas Armadas, nunca más las Fuerzas Armadas responder ese llamado civil, nunca más la clase política provocar una crisis de tal magnitud que la única comilla, salida que se vea sea romper justamente con la democracia. Yo creo que en eso sí nos hemos reencontrado, es decir, valorizar la democracia como espacio y límite de la acción política y los nunca más que acabo de señalar. Eso es lo que yo entiendo que nos estamos reencontrando, en el valor de los derechos humanos, en el valor de la libertad, de la democracia, en el valor de que justamente en democracia incluso las Fuerzas Armadas cumplen su rol, que obviamente no es el garante de la democracia como se había impuesto en la Constitución, sino que su rol es, como siempre, garantizar, digamos, las fronteras de nuestro país y asegurar y su ejercicio profesional propio. En ese aspecto nos vamos reencontrando, en compartir valores que en un momento dado se rompieron tan profundamente en nuestro país. Yo hoy día todavía no hablaría de reconciliación profunda porque todavía no sabemos, en muchos casos, el destino de los detenidos desaparecidos o de ejecutados, porque todavía hay más de 400 procesos abiertos, pero faltan aún muchos otros más, porque lamentablemente, así como un ex comandante en jefe fue capaz de decir este nunca más al que me estoy refiriendo, e incluso hizo un reconocimiento institucional en ese nunca más, que ojalá nunca más la Fuerza Armada, por lo menos el Ejército, rompiera el orden constitucional. Yo nunca he visto a la derecha chilena hacer ese reconocimiento profundo, ni ese mea culpa, ni ese nunca más. Y por lo tanto, difícilmente uno puede hablar de reconciliación cuando todavía tenemos muchísimos dolores y muchísimas situaciones de este tipo que enfrentar. Permítame que insista en este último punto que usted ha señalado. Me está diciendo, si le he entendido bien, que por lo menos hay un sector político-social en el país que corresponde a la derecha política chilena que no se ha hecho esta autocrítica necesaria para avanzar en un camino de reencuentro y de reconciliación. Hemos avanzado en el camino de reencuentro en lo que ya acabo de señalar, pero no es posible, para mi juicio, hablar de una reconciliación cuando uno tiene un sector político que nunca ha querido hacerse una autocrítica, que nunca ha sido capaz de reconocer sus grados de responsabilidad. Ellos como civiles acompañaron la dictadura militar, fueron funcionarios del gobierno. Yo jamás los he oído decir, a lo menos en la Cámara de Diputados, y entiendo obviamente que en el Senado, ni menos públicamente, que ellos reconocen su responsabilidad por no haber sabido en un cierto momento proteger los derechos de las personas, investigar más, hacer algo que atajara, digamos, las gravísimas violaciones. Nada de eso, en absoluto. Entonces, a mi juicio, no es válido hablar de reconciliación si hay un sector que todavía nunca ha querido hacer de sí mismo un elemento autocrítico en su grado de responsabilidad con las gravísimas violaciones que aquí ocurrieron. Entonces, yo no veo que uno pueda hablar de reconciliación mientras ese sector todavía no. Y por otro lado, sí creo que es posible que nos vayamos reencontrando en algo importante, que es lo que acabo de señalar. La herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones, que quiere decir nunca más romper el orden institucional y entender que la democracia, por imperfecta que sea, es el sistema político al cual uno tiene que efectivamente motivar, extender y trabajar dentro de él. Señora Isabel Allende, ¿qué papel juega el recuerdo en el tema de la reconciliación? Este 11 de septiembre se van a cumplir 36 años del golpe militar. Y hay, usted lo sabe, y no solo en Chile, sectores que siempre reivindican la mirada hacia el futuro y que el recuerdo lo único que hace es retrotraernos al dolor y a lo que ha pasado en un pretérito, en este caso, de más de 30 años. Bueno, son los mismos que he dicho yo que nunca han querido hacerse la autocrítica, son los mismos que siempre dicen miremos para el futuro, no nos quedemos presa del pasado. Esta gente no entiende. Primero, no hay futuro, no hay presente, ni siquiera hay futuro si uno no es capaz de tener memoria.
Nosotros, al contrario, reivindicamos la memoria, creemos en la memoria, porque es parte del ser humano y gracias a la memoria uno es capaz de aprender de sus propios errores, de su propia historia, incluso de sus dolores. Y el mejor ejemplo de eso es la concertación de partidos por la democracia. Nunca habíamos estado juntos fuerzas políticas que hoy día constituimos una concertación de partidos que va de la centroizquierda, que va desde la democracia cristiana a los socialistas, y jamás habíamos trabajado juntos. Y ha sido la coalición más exitosa que haya tenido la historia de Chile, y llevamos juntos 20 años y esperamos incluso poder ganar la 5ª elección, que espero así sea, porque además, por lo menos personalmente, nunca me da lo mismo que gane la derecha, esa derecha justamente que en un momento dado estuvo con la dictadura, o lo que es la concertación de partidos, que tiene otra concepción de país. Y cuando se dice eso es un profundo error. El año pasado se cumplieron 35 años. La propia presidenta inauguró el Salón Blanco. El Salón Blanco es el lugar que reconstituido de la manera más fidedigna y hecho muy rigurosamente, donde trabajaba el presidente Allende y donde murió el presidente Allende. Y hoy día es un elemento importantísimo de nuestra memoria que la presidenta, cada vez que ha recibido a los jefes de Estado, le han pedido ver, y ella les muestra personalmente incluso este lugar reconstituido, como digo, muy rigurosamente, con lo que era en su momento el teléfono, los muebles, el escritorio, exacto y fidedignamente lo que ocupaba el propio presidente Allende. Y esto es muy importante, y esto se hizo exactamente a los 35 años. Me recuerdo que a los 30 años el presidente Lagos abrió simbólicamente, por supuesto, Morandé 80, que había estado completamente cerrada en esta reconstitución que se hizo de la moneda, que alteraron realmente en su orden interno lo que era la moneda. Y por lo tanto abrió simbólicamente Morandé 80, que tenía un tremendo significado. Por ahí entraba y salía el presidente Allende, también lo hacían otros presidentes. Por ahí salió finalmente su cuerpo una vez que murió. Entonces, aquellos que creen que se puede hacer futuro sin ayer, como hubiera dicho el presidente Lagos, están completamente equivocados. Él decía, no hay mañana sin ayer, evidente. Entonces, nosotros al contrario, reivindicamos el derecho a la memoria, la necesidad de la memoria. Es importante que los pueblos tengan memoria. Hoy día al revés, en el mundo uno está viendo, España incluso acaba de sacar una ley y está trabajando en la memoria histórica, se hacen simposios sobre la memoria democrática, se entiende que en la medida que se recupera esa memoria democrática, los pueblos aprenden justamente su propia historia y eso los permite proyectarse hacia el futuro, porque eso permite verdaderamente ir poco a poco sanando heridas profundas y que vaya reencontrándose ese mundo civil y esas Fuerzas Armadas.